Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a explicar nuestra unidad temática número 9, que en este caso vamos a ver la función del administrador, dirigir. Recordemos que las funciones del administrador es planificar, organizar, dirigir y controlar. Pues ahora en este tema vamos a especificar o vamos a explicar específicamente la función de dirigir del administrador, ¿no? Dentro de las funciones del administrador. Bien, empecemos. ¿Qué quiere decir dirección? Dirección implica conducir, guiar y supervisar los esfuerzos de los subordinados para ejecutar planes y lograr objetivos relacionados con la motivación, el liderazgo y comunicación dentro de la organización. ¿Qué quiere decir? Que ustedes como administradores o como gerentes de la empresa pues van a tener que direccionar, guiar a ese personal que va a estar trabajando dentro de la empresa, ¿no? En la que el administrador tiene el objetivo de motivar, ejercer un buen liderazgo, tener una buena comunicación dentro de la organización en relación a los subordinados. Pero ¿quiénes son los subordinados? Los subordinados son prácticamente aquellas personas quienes trabajan dentro de la organización sin tener lo que es la jerarquía de línea, ¿no? Las etapas de la dirección. Las etapas de la dirección implican la integración, motivación, supervisión, la toma de decisiones, la comunicación y la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que el administrador tiene que tener o tiene que seguir estas etapas de dirección. Ahora bien, analicemos la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Así se lo llega a llamar, jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Para identificar o motivar las necesidades del ser humano, pues este autor decía que primeramente tenemos que saber identificar las necesidades de esas personas, qué es lo que podría motivar de cierta manera a que estos seres humanos puedan trabajar de una manera más eficiente dentro de la organización. Para ello Abraham Maslow explica según su jerarquía cómo se podría motivar al personal dentro de la organización, ¿no? Entonces, esta jerarquía de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana dentro de la organización. Según Maslow, existen 5 categorías en la que tenemos las necesidades fisiológicas que ustedes pueden observar acá, las necesidades fisiológicas también conocidas como las necesidades básicas, la necesidad de seguridad, la necesidad de aceptación social o la necesidad social, la necesidad de autoestima y por último tenemos la necesidad de autorrealización. Al hablar de una necesidad básica, la empresa debe de satisfacer esa necesidad de alimentación, de vestimenta, en relación a cada uno de los empleados dentro de la organización. De cierta manera, satisfacer una necesidad básica del empleado, pues esto va a hacer que el empleado se sienta motivado y trabaje de una manera más eficiente dentro de la organización. También tenemos las necesidades de seguridad. La empresa puede motivar de cierta manera a la persona otorgándole un contrato de trabajo, generar una seguridad dentro del ámbito laboral. De esta manera el empleado se va a sentir de una manera más motivadora dentro de la organización. También tenemos la necesidad de aceptación social o la necesidad social también es conocida. En este caso el empresario pues va a tratar de ejercer ese trabajo en equipo en que todos puedan llegarse a colaborar dentro de ese ámbito social dentro de la organización. También tenemos la necesidad de autoestima, que está más enfocado con la confianza y el éxito y el respeto de forma personal. Un empresario puede motivar a su personal haciéndole sentir importante dentro de la organización, que puede llegarles a darles esa motivación mediante felicitaciones o prácticamente reconocimientos dentro de la empresa. Por último tenemos la necesidad de autorrealización. Esta necesidad de autorrealización es prácticamente cuando una persona se siente autorrealizada dentro de las funciones de la empresa. El empresario puede llegar a satisfacer esta necesidad cuando pueda llegar a ejercer un cargo superior dentro de la organización, ¿no? Entonces, esta jerarquía de Maslow, satisfacer estas necesidades de forma específica
en el entorno empresarial, pues va a llegar a motivar de cierta manera a las personas que van a trabajar dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir? Una persona que va a trabajar dentro de la organización pues tiene que ser motivada por los gerentes de línea, y para que éste pueda llegar a ofrecer sus servicios de una manera más eficiente y eficaz para la organización, y de cierta manera tener un objetivo en común. También analizamos en este punto de dirección la teoría X y la teoría Y de Douglas MacGregor. La teoría X y la teoría Y estudia el comportamiento humano en la organización. El primero básicamente llega a ser negativo, que está etiquetado con la letra X, y la otra básicamente es positivo, denominada también la teoría Y. Douglas MacGregor de cierta manera identificó estas dos teorías, en la que analizaba prácticamente el comportamiento humano dentro de la empresa. Entre ellas decía que tenemos dos grupos de personas, una que estaban en la teoría X y otra que estaban en la teoría Y. En la teoría X lo ha mencionado Douglas MacGregor, que son las personas que no les gusta el trabajo, que deben ser controlados, amenazados para realizar su trabajo. Las personas prefieren ser dirigidas, evitan todo tipo de responsabilidad, no se comprometen con sus objetivos y tienen una poca autoestima, ¿no? Al contrario, la teoría Y, que dice que al trabajador le gusta el trabajo, que es imaginativo y creativo, responsable y puntual, tiene objetivos claros, su autoestima es bastante elevada, se compromete con los objetivos y se autodirige y se autocontrola, no necesita que le digan haz esto, ¿no? Entonces lo hace de forma inmediata y lo hace de forma intuitiva, ¿no? Entonces Douglas MacGregor decía o mencionaba entre las empresas qué tipo de trabajadores quisieran, ¿no? Entonces todos han apuntado a una teoría Y, a diferencia de una teoría X. Pero si nosotros analizamos estas dos teorías, de cierta manera parte de una motivación o del empresario de satisfacer alguna necesidad de los clientes internos o los empleados, entonces vamos a tener personas que van a estar dentro de esta categoría Y. Por otro lado, también tenemos una teoría Z. ¿Qué quiere decir la teoría Z? Llamada también la escuela japonesa. Es una teoría administrativa desarrollada por Williams, que busca el sistema eficaz de la administración que se viene aplicando en las grandes industrias. Por ejemplo, tenemos Toyota. Es una empresa japonesa cuyo enfoque y técnica generalmente busca el autocontrol y el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, al hablar de esta teoría Z, pues estamos hablando ya parte de la teoría y del trabajo en equipo, donde decía prácticamente este autor Fayol, entre uno de los principios decía que dentro de las empresas se tiene que trabajar en equipo y no como grupo de trabajo, ¿no? Recuerda. Ahora, por otro lado, tenemos el liderazgo. Dentro de la dirección habíamos mencionado que una de las funciones del administrador es ejercer un buen liderazgo. El liderazgo es considerado un proceso de integración entre personas en el cual una de ellas conduce mediante su influencia personal. El liderazgo es importante ya que es vital para la supervivencia de cualquier organización o empresa. El gerente tiene la capacidad de guiar, dirigir al personal de la empresa para alcanzar los objetivos, ejerciendo un buen liderazgo en la que prácticamente va a decir vamos todos a un objetivo en común, no de forma individual, ¿no? Entonces el gerente general o los coordinadores de área pues tienen que saber ejercer un buen liderazgo. También tenemos en el liderazgo los tipos de liderazgo. Tenemos el líder coercitivo, que dice demanda acatamiento inmediato, ordena, haz lo que te digo. Prácticamente este líder coercitivo es prácticamente considerado como un antilíder, es aquella persona que directamente llega a ordenar. Tenemos también el líder orientativo, en la que dice moviliza a la gente hacia una visión u orientación clara, ven conmigo. Entonces prácticamente en este punto el líder está llegando a orientar a su personal dentro de la empresa. También tenemos el líder afiliativo,
crea armonía y contribuye o construye lazos emocionales. La persona está primero, ¿no? Es prácticamente una persona empática. Tenemos también el líder democrático. Crea consenso a través de la participación. ¿Tú qué piensas? Entonces, tener lo que es un líder democrático, pues podemos tener dentro de la organización y podemos tener un buen liderazgo dentro de la organización cuando se practique este líder democrático, ¿no? Líder ejemplar. Pone estándares altos de desempeño, haz como lo hago yo. ¿No? Entonces, dentro de las organizaciones o dentro de las empresas se debería de ejercer ese tipo de líderes: líder orientativo, líder afiliativo, líder democrático y líder ejemplar, pero no tanto así un líder coercitivo o un antilíder, como ya se les había llegado a explicar, ¿no? También tenemos un punto importante dentro de la dirección: la comunicación. La comunicación es el flujo vital de una organización. Los errores de comunicación en una organización han ocasionado daños. Por lo tanto, la comunicación efectiva es importante para los gerentes, ya que la comunicación representa las funciones administrativas. Es una de las funciones administrativas la comunicación. Cuando una empresa prácticamente genera lo que es un producto o un servicio, pues va a tener que tener una buena comunicación tanto con sus clientes internos como con sus clientes externos. Esta comunicación parte desde el emisor, el codificador, el mensaje, el decodificador, el receptor, la respuesta y la retroalimentación. El emisor es prácticamente aquella persona o aquella empresa que va a dar un mensaje. Un mensaje y cómo la vamos a llegar a utilizar, por qué medios las vamos a llegar a utilizar ese mensaje, ¿no? O que ese mensaje cómo vamos a nosotros pretender que llegue al receptor. La decodificación y el receptor es prácticamente es cómo el receptor va a poder tener esa información, ¿sí? Y la respuesta que se va a tener a ese mensaje que nos está dando el emisor. Y tenemos lo que es otro punto, que es la retroalimentación. Esta retroalimentación nos va a servir para identificar si el mensaje está llegando de una manera correcta al receptor, y si no está llegando de una manera correcta, entonces inmediatamente podemos llegarlas a modificar para que llegue de una manera más eficiente al receptor, ¿no? Ahora, también tenemos los tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, la comunicación escrita y la comunicación no verbal. La comunicación verbal puede ocurrir en un encuentro frente entre dos personas o exposiciones en una etapa administrativa ante un público mayor o menor. Puede ser de forma formal o puede ser de forma informal, y puede ser planeada o puede llegar a ser accidental. También tenemos la comunicación escrita, que desarrolla la organización formal, otorga comunicaciones internas al personal de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la empresa utiliza esta comunicación escrita como una comunicación de respaldo para realizar lo que son reuniones o acontecimientos dentro de la organización, para que así saber que todos los empleados tienen la misma información. ¿Sí? Es muy importante tener una comunicación interna dentro de la organización de manera escrita, ¿no? También tenemos la comunicación no verbal, que consiste en utilizar expresiones faciales y movimientos corporales. La finalidad es que la comunicación no verbal esté apoyada con la comunicación verbal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dentro de las organizaciones hay que tener mucho cuidado esta comunicación no verbal, porque un gesto puede ser mal interpretado por otra persona, ¿no? También vamos a ver dentro de la organización existen lo que son diferentes tipos de comunicación. La comunicación organizacional es el conjunto de acciones, procedimientos y tareas que llevan a cabo para transmitir o recibir información a través de diversos medios, métodos y técnicas de comunicación interna y externa, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa, en la que se analiza estos tipos de comunicación dentro de la organización, considerando la estructura orgánica de la empresa o analizando ese organigrama que tiene nuestra organización.
Tenemos la comunicación hacia arriba. Los subordinados transmiten información sobre avances o problemas a sus superiores, ¿sí? También tenemos la comunicación hacia abajo. Guarda relación con la dirección y control de desempeño. Los superiores asignan tareas e instruyen y evalúan a los subordinados. La comunicación lateral y horizontal. Comunicación entre unidades o departamentos del mismo nivel sirve para coordinar y resolver problemas. ¿Cómo se aplica este tipo de comunicación dentro de un organigrama de la empresa? Recordemos que este es el organigrama de la empresa. Esta comunicación dentro de la organización puede ser de forma vertical, de forma horizontal o puede llegar a ser de forma combinada, ¿no? Entonces, al hablar de forma vertical, pues la comunicación va a ir desde el gerente general, los coordinadores de área y a los subordinados, a los empleados que van a estar por debajo, ¿no? O puede ser de forma horizontal, que quiere decir la comunicación va a llegar a ser solamente por los gerentes de área, y esos gerentes de área o los departamentos de área son el gerente de mercadotecnia, gerente de producción, gerente de recursos humanos y gerente financiero, ¿no? Y prácticamente la combinación de comunicación pues va a ser de forma vertical y de forma horizontal, ¿no? Prácticamente como ustedes pueden observar en la gráfica. Recordemos también, ya que estamos con este organigrama, recordemos que el staff lleva solamente con una línea segmentada, a diferencia de las demás estructuras dentro de nuestro organigrama, ¿no? Bien, es todo lo que nosotros podemos explicar dentro de esta unidad temática, que son las funciones del administrador y de forma específica la dirección. Posteriormente vamos a ver el último punto, que es control.